Imagina una ciudad cuyos muros parecían tocar el cielo, donde reyes y sacerdotes dominaban con mano de hierro y donde rituales oscuros se practicaban a la luz de la luna. Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, era conocida no solo por su riqueza y fortificaciones inexpugnables, sino también por sus creencias perturbadoras. ¿Qué ocurría dentro de los muros de Jericó? ¿Por qué esta ciudad fue considerada maldita y condenada a la destrucción? Y lo más intrigante, ¿qué papel desempeñaban las mujeres en los cultos a los dioses cananeos? Hoy vamos a revelar los misterios de Jericó, desde su ascenso como una de las ciudades más poderosas de la antigüedad hasta su caída espectacular ante los israelitas. Y al final de este video, verás que Jericó no fue solo un escenario bíblico, sino un símbolo eterno de las consecuencias de la idolatría y el rechazo al Dios verdadero. Entonces, prepárate, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu visión sobre esta ciudad prohibida para siempre. Jericó es frecuentemente llamada la ciudad más antigua del mundo. Los arqueólogos han descubierto evidencias de ocupación humana allí que datan de hace más de 10.000 años, convirtiéndola en uno de los primeros grandes asentamientos de la historia. Pero Jericó no era solo una ciudad común, se convirtió en un símbolo de misterio, poder y, para muchos, maldición. Ubicada en la región de Canaán, Jericó era un centro estratégico para el comercio y uno de los puntos más fortificados de la antigüedad. Sus imponentes muros eran tan altos y gruesos que parecían imposibles de atravesar. Fueron diseñados para resistir invasiones y garantizar que Jericó permaneciera una ciudad intocable, protegida por los dioses paganos que sus habitantes adoraban. Pero ¿qué hacía que Jericó fuera realmente una ciudad prohibida? Para muchos pueblos vecinos, Jericó era vista como un lugar de poder espiritual y de prácticas oscuras. Allí, los sacerdotes de los dioses cananeos realizaban rituales aterradores, y las mujeres desempeñaban un papel fundamental en esos cultos. El propio nombre Jericó podría tener relación con la palabra luna en hebreo, ya que la ciudad era un centro de adoración del dios lunar. Con esta fuerte conexión religiosa, los habitantes de Jericó creían que su ciudad estaba protegida por fuerzas sobrenaturales. Pero, ¿acaso esta creencia los salvó en el momento en que el ejército de Israel rodeó sus murallas? Antes de llegar a su caída, necesitamos entender cuáles eran las prácticas religiosas de Jericó y cómo la idolatría y los sacrificios humanos hicieron de ella uno de los lugares más oscuros de la antigüedad. Ahora, vamos a adentrarnos en los cultos secretos de Jericó y descubrir cómo las mujeres eran ofrecidas a los dioses. Para entender Jericó, necesitamos mirar a los dioses que sus habitantes adoraban. La ciudad era un importante centro de culto a los dioses cananeos, especialmente Baal y Astarote, deidades relacionadas con la fertilidad, la guerra y el clima. Pero lo que realmente impresiona es el tipo de culto que se realizaba allí. Las religiones cananeas involucraban sacrificios humanos, prostitución ritual y ceremonias macabras que eran vistas como formas de garantizar prosperidad, buenas cosechas y protección contra los enemigos. Dentro de los templos de Jericó, las mujeres eran ofrecidas a los sacerdotes y a los propios dioses en rituales de fertilidad. Esto significaba que muchas de ellas fueron forzadas a una vida de servidumbre religiosa, creyendo que estaban cumpliendo un papel sagrado. En Jericó, las mujeres estaban divididas en dos grupos distintos dentro de los cultos religiosos, con destinos y roles profundamente marcados por la espiritualidad y la brutalidad de su tiempo. Por un lado, las sacerdotisas de Astarote, mujeres de gran prestigio e influencia, celebraban con devoción los rituales en honor a la diosa de la fertilidad y del amor. Estas mujeres eran vistas como figuras de poder y reverencia, conduciendo ceremonias tanto públicas como secretas, que buscaban garantizar la prosperidad de la tierra y el favor de los dioses. Sus palabras y gestos estaban impregnados de una fuerza casi mágica, y su presencia era esencial para mantener el equilibrio entre los humanos y los divinos. Por otro lado, en un escenario sombrío y cruel, estaban las mujeres sacrificadas, jóvenes
e incluso niñas que en momentos de crisis o guerra eran entregadas como ofrendas a Baal. Estos sacrificios eran vistos como un medio para apaciguar las fuerzas divinas y garantizar la victoria en tiempos de aflicción. Los restos de niños encontrados en excavaciones arqueológicas de Canaán atestiguan la brutalidad de estos rituales, donde vidas inocentes eran cegadas en nombre de una fe implacable y devastadora. El peso de esta práctica cargaba una sombra profunda sobre el destino de muchas niñas que pasaban de simples habitantes a piezas sacrificatorias en la lucha entre los hombres y los dioses. Estos rituales no solo corrompían la sociedad, sino que también atrajeron la ira divina, como veremos más adelante. Mientras Jericó se adentraba más en sus prácticas paganas, los israelitas avanzaban bajo el mando de Josué, guiados por Dios. La destrucción de Jericó no fue solo un acto militar, sino un juicio divino contra una sociedad entregada a la idolatría y la corrupción. Pero antes de su destrucción, la ciudad aún vivía sus días de gloria, sustentada por el comercio y el lujo. Jericó no solo era un centro religioso, sino también una ciudad rica y estratégicamente localizada. Situada en el Valle del Jordán, cerca de fuentes de agua dulce y rutas comerciales importantes, la ciudad prosperaba con el comercio de especias, telas y metales preciosos. Sus habitantes vivían entre lujo e idolatría, confiando en la fuerza de sus murallas y en la protección de sus dioses. Las excavaciones arqueológicas indican que Jericó poseía murallas dobles, lo que la convirtió en una de las ciudades más protegidas de la época. Estas murallas estaban construidas con ladrillos de barro y reforzadas con torres y fosos. Muchos creían que la ciudad nunca caería ante un ejército enemigo. Dentro de los imponentes muros de Jericó, la ciudad vibraba de vida y riqueza. Los mercados eran un verdadero espectáculo de colores y sonidos, donde comerciantes provenientes de tierras lejanas, como Egipto, Mesopotamia y otras regiones prósperas, exhibían sus mercaderías raras y preciosas. El aire siempre estaba cargado con el perfume de las especias exóticas, el tintineo de las monedas de plata y el bullicio de las transacciones que movían el corazón de la ciudad. Las casas de la élite política y religiosa eran palacios deslumbrantes, con paredes adornadas con intrincados mosaicos y alfombras finas, reflejando el poder y la riqueza de sus moradores. Sus amplios patios ofrecían refugio del calor del día, con jardines exuberantes y fuentes que susurraban suavemente, creando un ambiente de opulencia y tranquilidad. Y en medio de toda esta grandeza, se erguían los templos y altares dedicados a Baal y Astarote, donde el fervor religioso tomaba forma en rituales intensos y sacrificios. El olor del incienso se mezclaba con el sonido de los cantos y oraciones, y la presencia de las deidades parecía sentirse en cada piedra de estos lugares sagrados, sumidos en el misterio y la devoción de una sociedad que creía que sus vidas estaban, en todo momento, en manos de los dioses. Pero toda esta riqueza venía acompañada de corrupción e injusticia, ya que los poderosos explotaban a los más débiles en nombre de los dioses. Los habitantes de Jericó vivían en una confianza inquebrantable, seguros de que sus imponentes murallas y los poderosos dioses que adoraban los protegían de cualquier amenaza. Las colosales paredes de piedra que rodeaban la ciudad parecían invulnerables, y su fe en los antiguos dioses paganos alimentaba una sensación de invencibilidad. No podían imaginar que un destino tan trágico e impredecible los aguardaba. Mientras tanto, fuera de sus muros, el ejército de Israel bajo el mando de Josué se acercaba. Pero a diferencia de los invasores que Jericó solía enfrentar, ellos no traían lanzas ni espadas afiladas. Estaban armados con algo mucho más poderoso, una estrategia divina revelada directamente por Dios que convertiría la ciudad de Jericó en un campo de destrucción sobrenatural. Y en el corazón de la ciudad, una figura improbable estaba a punto de cambiar el destino de todos. Raabe, una mujer despreciada por la sociedad, una prostituta que, por alguna razón inexplicable, se atrevió a creer en el Dios de Israel. Con su coraje silencioso y fe inquebrantable,
Rabe se convertiría en la clave para la salvación de su propia vida y para la caída de una ciudad que creía ser indestructible. A diferencia de cualquier estrategia militar común, Dios ordenó que los israelitas marcharan alrededor de la ciudad durante 6 días, una vez al día, en silencio. En el 7º día, marcharían 7 veces y al final tocarían las trompetas y gritarían con fuerza. Este plan parecía irracional para los cananeos. Dentro de las murallas, los soldados de Jericó se burlaban de los israelitas sin saber que estaban a punto de presenciar uno de los mayores milagros de la Biblia. El 7º día, después de la última vuelta alrededor de la ciudad, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó con todas sus fuerzas. Fue entonces cuando ocurrió lo increíble. Las murallas de Jericó cayeron por completo. La ciudad, que parecía invencible, fue destruida en instantes, y los israelitas invadieron cumpliendo la orden divina de no dejar sobrevivientes, excepto a Raabe y su familia, quienes habían sido perdonados por su fe en el Dios de Israel. Raabe, una prostituta de Jericó, había escondido a los espías israelitas y pidió protección para ella y su familia. Debido a este acto de fe, Dios garantizó su salvación y la puso en la línea genealógica del propio Mesías, Jesucristo. El destino de Jericó estaba sellado. La ciudad prohibida, llena de idolatría y corrupción, se convirtió en un ejemplo de juicio divino. La caída de Jericó no fue solo un hito en la historia, sino un juicio divino contra un pueblo que se hundió en la idolatría y la corrupción. Pero, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender de ella? Primero, las murallas de la arrogancia siempre caen. Los habitantes de Jericó confiaban ciegamente en sus enormes murallas, creyendo que nada podría destruirlas, pero ignoraron el llamado de Dios al arrepentimiento. Hoy, muchos construyen sus propias murallas, de orgullo, autosuficiencia y resistencia a Dios, creyendo que están seguros. Pero la Biblia nos alerta. La soberbia precede a la ruina, y la altivez del espíritu precede a la caída. Proverbios 16:18. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestra propia fuerza, las murallas que construimos acaban desmoronándose. Segundo, la verdadera fe salva, como sucedió con Raabe. Raabe, una mujer marginada, tenía una opción: confiar en su ciudad o confiar en el Dios de Israel. Ella eligió el segundo camino, y su fe fue recompensada. Ella fue perdonada y transformada. De igual forma, Dios no está buscando perfección, sino corazones dispuestos a creer y obedecer. Él está listo para salvar a aquellos que, como Raabe, reconocen que solo en Él encontramos la verdadera salvación. Tercero, la obediencia a Dios trae victoria. Los israelitas no conquistaron Jericó con sus fuerzas militares, sino con la obediencia a la estrategia divina. ¿Cuántas veces intentamos enfrentar nuestros problemas y batallas con nuestras propias fuerzas, olvidando que Dios nos llama a confiar en Él y obedecer su voluntad? Como dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Cuando entregamos nuestros desafíos a Dios, Él es capaz de hacer que lo imposible suceda. Jericó no fue solo una ciudad en el pasado, sino un símbolo eterno para todos nosotros. Representa los desafíos y las murallas que encontramos en nuestra vida. Y, así como los israelitas, todos enfrentamos momentos en los que sentimos que nuestras propias murallas, de miedo, orgullo, pecado o dificultad, son imposibles de derribar. Pero Jericó también nos enseña una verdad profunda. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él puede derribar cualquier obstáculo. No necesita fuerza humana, solo nuestra obediencia y fe. A veces, la victoria no está en luchar con nuestras propias fuerzas, sino en confiar en el plan divino, incluso cuando parece difícil de entender. Raabe, una mujer marginada y con un pasado oscuro, tuvo el valor de creer y volverse hacia el Dios de Israel, y esa fe transformó su vida de manera radical. Ella se convirtió en un ejemplo de que Dios no rechaza a nadie, no importa quién sea o de dónde venga.
Su acto de fe no solo la salvó, sino que también la colocó en la genealogía de Jesucristo. Hoy, ¿cuál es tu Jericó? ¿Cuáles son las murallas que tienes frente a ti que parecen intransponibles? ¿Estás tratando de enfrentarlas solo? ¿O estás dispuesto a confiar en Dios, obedecer su llamado y permitir que Él derrumbe esas murallas? Dios aún actúa de forma sobrenatural en nuestras vidas. Él está dispuesto a transformar cualquier situación y guiarnos en un nuevo camino de fe. Entonces te invito, confía, obedece y espera que el milagro suceda. Ahora cuéntame, ¿qué murallas has enfrentado en tu vida? ¿Qué pasos de fe puedes dar hoy? Escribe en los comentarios y comparte este video con quien necesita escuchar este mensaje de esperanza. Que tengas el coraje de confiar en Dios y vivir la transformación que Él tiene para ti. Nos vemos en el próximo video con más historias que nos desafían a vivir una fe viva y verdadera. Hasta el próximo video.